Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Seguimos con esta serie de videos sobre Next.js, la versión 15. Estamos aprendiendo Next.js con la guía oficial del propio Next.js. Tenemos por acá la guía de Next.js. Entonces tenemos 16 capítulos. Quedamos en el último video, quedamos en el capítulo número 7. Estábamos hablando sobre el fetching de datos y en este video vamos a tocar el capítulo 8, 9 y 10 y si nos da el tiempo un capítulo más. La idea es que los videos no salgan más de una hora. Estoy tratando de que el contenido quede todo dentro de una hora. Entonces si se pasa de la hora pues entonces quedará para un siguiente video. Si nos da tiempo, como te digo, tocaremos el capítulo número 11. Solo por resumir, en el video anterior lo tengo por acá. Vimos el tema del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces vimos temas, por acá está dividido. Entonces vimos temas como en el capítulo 5 vimos temas de Netlink con el HUD Use Pan Name. En el capítulo 6 vimos cómo conectar un proyecto de GitHub con Vercel y crear nuestra propia base de datos y conectarla todo esto con nuestro proyecto. En el capítulo 7 vimos todo lo que es el fetching de datos y las diferentes formas de fetching de datos que tenemos con Next.js, las diferentes formas también de queries que podemos hacer con los server components y creando nuestras propias APIs también en la parte del API Road. Y como te decía, en el video de hoy vamos entonces a estar tocando el capítulo 8. En el capítulo 8 inicia hablándonos un poco sobre los capítulos anteriores, de que ya tenemos el dashboard con varias cosas que hicimos en el fetching de datos, con datos, pero que hay una discusión que esta forma de obtener los datos tiene dos limitaciones. Entonces aquí nos comentan las dos limitaciones que tienen, lo que hicimos en el capítulo anterior. Una de esas es que se están haciendo solicitudes o se están creando solicitudes involuntarias de estilo cascada, de waterfall. Y la otra es que tenemos un dashboard estático, es decir, que si se actualizan los datos no se van a ver reflejados en el dashboard, ¿no?, de nuestra aplicación. Entonces, digamos que esas son dos limitaciones. En el capítulo 8 y 9 se van a tratar de resolver. Los temas que se van a tocar en este capítulo son qué es el renderizado estático, cómo mejorar el rendimiento de nuestra aplicación, qué es el renderizado dinámico y cuándo se puede usar, cuándo se debería usar, diferentes enfoques para hacer un dashboard dinámico. Y vamos a estar finalmente simulando un fetching de datos de una carga lenta, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos por acá haciéndonos la pregunta de qué es renderizado estático. Entonces, bueno, el renderizado estático, entonces con el renderizado estático podemos obtener los datos en tiempo de build, como nos dicen acá en el servidor, pero en tiempo de construcción y cuando lo desplegamos o cuando revalidamos los datos. Entonces aquí nos comentan que cuando un usuario visita nuestra aplicación, todos estos datos quedan cachados en el servidor y pues es que todo esto nos trae un par de beneficios, ¿no? Entonces los beneficios serían que el website pues va más rápido, es decir, nuestra aplicación va más rápido porque todo el contenido, digamos, que queda cacheado, todo lo que son los datos quedan cacheados y esto lo que nos asegura es que el usuario pueda acceder a nuestro sitio de una forma más rápida y confiable. Otro de los beneficios de tener renderizado estático y tener todos estos datos ya encacheados es que reduce las cargas en el servidor. ¿Por qué? Porque todo el contenido, digamos, que está cacheado, todos estos datos se cachearon y esto evita que tengamos que ir al servidor a obtener esos datos nuevamente, ¿no? Ya están cacheados, reduciendo costos de computación, ¿no? Otro de los beneficios es que mejora el SEO, digamos que en temas de SEO, cuando los robots van a buscar o indexar nuestras páginas, pues digamos que ya la página ya tiene todo el contenido preparado, listo, y pues esto facilita también el trabajo de los bots para indexar las páginas. Entonces lo hacen, pues esto mejora el posicionamiento de nuestra página en los resultados de búsqueda. Acá lo otro que nos dicen es que el renderizado estático se usa o es más beneficioso para interfaces de usuarios que no tienen datos o que los datos son compartidos entre usuarios. Entonces, por ejemplo, como pueden ser un blog, una página de tipo blog o una página de tipo producto. Digamos que no se recomienda para, por ejemplo, un dashboard que tiene pues datos dinámicos y se están actualizando constantemente, ¿no? Entonces, para este tipo de aplicaciones, como puede ser un dashboard y demás, no se recomienda tener un renderizado estático, sino más bien un renderizado dinámico.
Y por acá nos hacían una pregunta la pregunta es que ¿por qué no sería bueno tener un renderizado estático para un dashboard? Entonces la respuesta es porque pues la aplicación no reflejaría los últimos cambios, ¿no? Los últimos datos que han cambiado. Y bueno, seguimos acá. Entonces, ¿qué es el renderizado dinámico? Entonces, con el renderizado dinámico, el contenido se renderiza en el servidor cada vez que un usuario hace una solicitud. Sí, cada vez que el usuario entra a una página, se hace este renderizado dinámico, es decir, que la página está trayendo datos nuevos con cada solicitud. Algunos de los beneficios que trae el renderizado dinámico es que los datos son en tiempo real, contenido específico para cada usuario, o sea que es más fácil tener, digamos, servir estos datos para, por ejemplo, para un dashboard o para perfiles de usuario, entonces que se están actualizando, entonces es mucho más fácil. Información en tiempo de solicitud, es decir, que cuando hacemos una solicitud, o entramos a una página que tiene renderizado dinámico, podemos acceder a información extra que con renderizado dinámico no podríamos acceder, como pueden ser las cookies o los parámetros de búsqueda en la URL. Y por acá pues tenemos una pregunta sobre el renderizado dinámico, que es qué tipo de información solo se puede conocer a través de solicitudes en tiempo real, digámoslo así. Pues lo que estábamos hablando, las cookies y los parámetros de la URL, ¿no? Pues por acá abajo ya nos piden que simulemos un fetching de datos lento. Esto para ver qué es lo que pasa cuando digamos una solicitud tiene un timeout, se podría decir, o sea, sí, un tiempo de espera, un delay. ¿Y qué pasa con la página? Entonces vamos a hacer eso. Voy a abrir mi editor de código para recordarte que estoy utilizando Visual Studio Code. Y lo que vamos a hacer es descomentar unas líneas en el archivo de data.ts que está en la carpeta lib dentro de nuestra aplicación. Y esto lo que va a permitir es ver un comportamiento en nuestro dashboard. Aquí nos dicen que luego abramos localhost 2.dashboard y veamos qué es lo que pasa. Estos datos lo deberíamos de ver, estos console log los deberíamos de ver dentro de la terminal, dentro de nuestra terminal. Muy bien, estando por acá en nuestro proyecto, lo que voy a hacer es buscar eso, ¿no? Entonces leads, me dice que la carpeta lead data. Dentro de data tenemos una función que se llama fetch revenue, que es para traer todo lo que tiene que ver con las ganancias, y me dice que descomente este console log con esta promesa, que es un set timeout de 3 segundos. Entonces vamos a probar la aplicación, pero para eso obviamente tenemos que también ejecutar el comando de npm. Bueno, en este caso estamos utilizando pnpm. Lo que voy a hacer es ejecutar pnpm run dev para levantar nuestro proyecto en modo desarrollo. Y vamos a ir a localhost 2.3000 dashboard y vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, estando acá en la página de localhost 2.3000 dashboard, voy a abrir el inspector de elementos, ya lo tengo acá abierto en la parte de consola. Vas a ver que va a cargar un console.log y la página se va a quedar como cargando, ¿no? Es decir, que nos va a bloquear todo lo que es la página, todo el contenido, todo el dashboard nos lo va a bloquear por 3 segundos. Entonces voy a recargar la página. Y bueno, como te pudiste dar cuenta, cuando él estuvo haciendo el fetching de datos, la página quedó acá cargando. Realmente en la parte de la consola se ve el resultado final, que nos indica que se está haciendo obviamente el fetching de datos, pero esto se lo podemos ver es en la consola, o sea, en la terminal. Cuando recargamos la página, en la terminal obtenemos este console.log y al final vamos a obtener este console.log que ya han pasado 3 segundos. Pero si te das cuenta, voy a volver a recargar. Si te das cuenta, acá arriba está cargando la página, pero está bloqueada. Está bloqueada, o sea que eso es uno de los problemas que tenemos ahí. Y eso ya lo vamos a solucionar en el siguiente capítulo. Listo, muy bien. Entonces, después de haber probado esto, pues aquí también lo que nos indican es que después de esperar el delay de 3 segundos, bueno, que simula el fetching de datos, y entonces el resultado es que la página queda bloqueada sin mostrarnos los resultados hasta esperar los 3 segundos, ¿no? Entonces la interfaz gráfica, digamos que queda desbloqueada de alguna manera sin mostrarnos esos datos. Y acá al final nos dicen que el renderizado dinámico pues hará que nuestra aplicación sea mucho más rápida. Pero entonces esto ya lo vamos a ver en el capítulo 9, que también vamos a tocar un tema que es el streaming o el streaming de datos. Entonces vamos a pasar al capítulo 9. Entonces acá pues muy brevemente nos dice que en los capítulos anteriores estuvimos aprendiendo los diferentes métodos de renderizado.
pero que surgió la discusión de cuando tenemos fetching de datos lentos y que esto puede impactar el rendimiento de nuestra aplicación. Entonces que aquí vamos a ver cómo mejorar esta experiencia del usuario, porque esto obviamente va a afectar directamente la experiencia del usuario, ¿no? Teniendo la página bloqueada mientras los datos llegan. Se pueden ir bloqueando, digamos, algunas solicitudes pueden llegar más lentas que otras. En este capítulo vamos a ver qué es el streaming y cuándo podemos usarlo, cómo implementar el streaming con un loading y suspense, que son los esqueletos de carga, que son los grupos de rutas y cuándo podemos utilizarlos y dónde podemos utilizar los suspend de React. Entonces el streaming de datos nos dice acá que es una técnica que nos permite partir o dividir las rutas en pequeños trozos y pues ir progresivamente entregando estos, digamos, estos trozos desde el servidor al cliente. Pues una vez que ya estén listos en el servidor lo va enviando al cliente. Entonces aquí podemos ver una gráfica de un ejemplo. Entonces digamos que acá, bueno, aquí nos dice que esto es contenido parcial con un state loading. Acá nos va a ir cargando los datos de forma de streaming. Entonces primero carga el dato de acá, luego el dato de acá y luego el dato de acá. Digamos que dividió con los datos en diferentes partes, ¿no? En diferentes trozos y los fue cargando de una forma pausada, se podría llegar a decir. Bueno, por acá, ¿qué más nos dicen? Entonces acá nos dicen que al tener streaming podemos prevenir que las solicitudes de datos lentas bloqueen toda nuestra página, ¿no? Y pues esto permite que el usuario vea e interactúe con partes de la página sin esperar por todos los datos hasta que esté encargado, ¿no? Y la interfaz pueda hacer, digamos, que el usuario pueda navegar o interactuar con nuestra interfaz gráfica, con nuestra página. Y acá podemos ver esto, pues un pequeño ejemplo también. Esto me imagino que es de streaming de datos. Entonces aquí digamos que voy a ir explicando esta gráfica. Pues simplemente acá en la gráfica tenemos la línea del tiempo, tenemos los componentes y tenemos las diferentes fases de cada componente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el componente de cards en app tenemos lo que es el fetching de datos en el servidor. Después tenemos B, el renderizado del HTML en el servidor, y C, la carga del código en el cliente, y D, finalmente la hidratación. Y así sucesivamente con los otros componentes, pues podemos ver las diferentes fases de cada uno de estos componentes. El fetching de datos, el renderizado en el del HTML en el servidor, la carga del código obviamente en el cliente y la hidratación, finalmente la hidratación. Y acá nos dicen que pues el streaming trabaja muy bien con el modelo de componentes de React, porque cada componente se puede considerar como un trozo, ¿no? Como un chunk o un pedazo. Entonces, bueno, aquí nos dicen que también tenemos dos formas de trabajar implementar el streaming de datos en Next.js. Tenemos dos formas. La primera es a nivel de página, utilizando el archivo loading.tsx que nos crea el propio suspense. Y la segunda a nivel de componente con el suspense, con un componente llamado suspense, que es un poco, tenemos control, digamos, más granular, más específico a la hora de implementar esto, el streaming en Next.js. Entonces acá nos hacen una pregunta y ya aquí abajo vamos a empezar a hacer, pues, a implementar esta forma de traer los datos, ¿no? Hacer este streaming. Entonces acá la pregunta nos dice cuál es una de las ventajas del streaming. Entonces, bueno, una de las ventajas del streaming, a verlo, leo acá rápidamente, así por encima. Chon, render problem debe ser la C. Entonces, trozos de renderizado en paralelo, reduciendo, digamos, cargas pesadas en el tiempo, ¿no? Trozos renderizados en paralelo, reduciendo la carga, ¿no? El tiempo de carga. Entonces la respuesta es la C. Y ahora sí, pasamos acá ya a implementar lo que es el streaming. Vamos a hacerlo primero. Aquí nos dice que en una página completa con loading.tsx. Entonces para eso tenemos que ir al dashboard y crear un nuevo archivo. Entonces vamos a hacer eso. En dashboard creamos el archivo loading.tsx. Vamos a crear ese archivo y vamos a colocar esto. Y después nos dice que podemos ir a probar en localhost 2.3000/dashboard. Muy bien, estando por acá, vamos a dashboard. Voy a cerrar estas páginas que tenemos acá, estos archivos. En dashboard nos dice que a nivel global, coloquemos este archivo. Aquí lo que vamos a hacer es un export default y function, una función llamada, por ejemplo, loading,
y esto simplemente vamos a retornar por ahora un texto dentro de un div que diga loading. Entonces con esto lo dejamos por acá. Bueno, voy a quitar esto. Y de esta manera pues ya tenemos esto. Vamos a revisar en la página. Bien, entonces acá voy a recargar la página. Y como puedes darte cuenta pues nos aparece el loading. Y está pues obviamente cargando todos los datos. Entonces al final de que termina de cargar todos los datos nos muestra todos los datos. Listo, muy bien. Ahora volvamos acá a la guía y vamos a ver qué más nos indican. Entonces bueno, acá nos dan como una explicación de lo que está pasando con esta página especial. Nos dice que es una página especial, un archivo especial. Lo que hace es pues suspender ahí la parte de la carga de toda la página. Y nos dice que nos dice que el componente SignNat es estático. Entonces esto lo muestra inmediatamente y el usuario puede interactuar con el sign-up mientras el contenido es dinámico y pues está haciendo el loading. Digamos que esa es una de las ventajas también ahí, utilizar este archivo, que a la final esto tiene que ver con el streaming, lo que estábamos hablando. Y ahora nos dice que pues podemos cargar un esqueleto. Entonces vamos a hacer eso. En loading vamos a cargar este componente que ya está preparado. Voy a copiar acá y lo voy a pegar allá en la página. Y bueno, vamos a ver pues esto que nos está mostrando acá, que es lo que deberíamos de ver, ¿no? Entonces estando acá en el archivo loading, lo que voy a hacer es importar este componente que está en la carpeta UI. Y pues esto ya está todo preparado y lo que voy a hacer es colocar ese componente acá, ¿no? Entonces para eso aquí abro y cierro acá. Y listo, revisemos en la página. Muy bien, voy a recargar acá. Entonces vamos a ver qué pasa. Como puedes ver, pues está cargando el esqueleto. Y hasta que no terminan los 3 segundos, pues ahí sí nos muestra todos los datos, ¿no? Todos los demás componentes, las cards, esta gráfica y la lista acá de las facturas. Listo, devolvámonos acá. Bueno, acá pues nos dice esto que ya vimos, el resultado. Listo, muy bien, acá nos dice que debemos solucionar la carga del esqueleto porque tenemos un error, es decir que como el loading está al nivel de dashboard, es decir, está en el nivel superior a las páginas, por ejemplo, de invoices y de customers. Entonces este componente se va a estar ejecutando cuando entremos a estas otras páginas. Entonces aquí nos dice que la solución para arreglar ese problema es utilizar grupos de rutas o el road groups, y para eso pues entonces lo que tenemos que hacer es crear una carpeta con paréntesis, como nos dice acá, que se llame overview en este caso, dentro del dashboard, y luego mover el archivo de loading y el page del dashboard dentro de esa carpeta de esta forma como nos muestra aquí gráficamente. Después de hacer eso, pues ya el loading solo afectará a la página de dashboard y ya no tendrá ningún comportamiento con las otras páginas. También nos dicen algunos de los beneficios de utilizar este grupo de rutas, que nos permite pues tener digamos que lógica separado, que solo afecte a cierto grupo de rutas y no afecte a todas las rutas de nuestro proyecto. Entonces, pues muy interesante esta parte de también el grupo de rutas es muy interesante. Entonces vamos a hacer eso, vamos a crear esta carpeta. Entonces estando acá en nuestro proyecto en el dashboard, lo que voy a hacer es crear esa carpeta. Recuerda que es con paréntesis, le damos un nombre, en este caso pues le dimos el nombre de overview. Y dentro de esta carpeta lo que tenemos que mover son estos dos archivos. El layout lo dejamos tal cual como está, acá le digo que sí, que lo voy a mover. Y muevo loading y page dentro de overview. Y el nombre acá es lo de menos. Tengo entendido que el nombre acá es lo de menos. Simplemente pues es para identificar que pues esto hace parte de la página principal, ¿no? Lo que es la página principal del dashboard. Entonces ahora vamos a revisar esto en nuestro proyecto. Listo, muy bien. Acá estoy cargando la página y pues tenemos el comportamiento normal. Y pues en teoría ya si voy a las otras páginas no debería digamos de estar ejecutándose esa página de loading, sino solamente cuando vaya al dashboard, al home. Listo, bueno, volvamos acá a la guía y ahora acá nos dicen que vamos a hacer streaming a nivel de componentes, o sea, lo mismo que hicimos a nivel de página, ahora lo vamos a hacer a nivel de componentes. Muy bien, entonces acá nos dicen que pues vamos a tener más control granular a nivel de componentes sobre los datos que vamos a estar mostrando, ¿no? De nuestros componentes. Y acá nos mencionan que, pues obviamente aquí, bueno, aquí también nos dicen que los datos pues que están cargando los podemos grapear para que estos componentes sean dinámicos utilizando el suspend,
que es un componente especial ahí de React. Y acá nos dicen que si recordamos muy bien cuando estamos utilizando la solicitud a los datos de carga lenta en el fetch revenue. Entonces esto pues obviamente bloqueaba digamos toda la página y como te das cuenta en el esqueleto solamente tenemos es la carga lenta en este componente o en esta función, en este método y toda la página pues nos está cargando el esqueleto, ¿no? No debería ser así porque los demás, digamos, las demás funciones o los demás métodos de carga de datos no tienen este comportamiento. Entonces acá nos indican que vamos a estar utilizando Suspend y vamos a mejorar esa parte de la interfaz gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es mover algunas cositas. Lo que vamos a hacer es eliminar, primeramente vamos a eliminar lo que estábamos haciendo en la página de dashboard, que era esto, trayendo directamente la parte del fetch revenue, la parte de la car y las facturas. Entonces vamos a eliminar eso y lo vamos a reemplazar por suspense para tener más granular la carga de esos componentes, ¿no? Y que la carga lenta no afecte toda nuestra página y el usuario pueda seguir viendo otras cosas y pueda interactuar con toda la página. Muy bien, entonces nos decía que debemos eliminar el fetch revenue. Vamos a eliminar esto. Eliminamos acá obviamente la ejecución. Y acá lo que vamos a hacer es reemplazar esto con suspense. Entonces lo primero que hay que hacer es obviamente utilizar este componente que se llama suspense de React. Y acá vamos a colocar el componente. Y lo otro que vamos a hacer es obviamente acá vamos a pasarle los datos, pero acá vamos a pasarle un fallback. Entonces el fallback que le vamos a pasar es un componente. Y para eso lo que vamos a hacer es importar el esqueleto. Entonces yo ya lo tengo por acá, lo copié y lo pegué allá de la página de la guía. Y este componente lo vamos a pasar acá en el fallback. De esta manera, obviamente el componente hay que abrir acá el mayor que, el menor que, cerrar acá el componente. Y acá no le vamos a pasar los datos, sino que este componente él mismo va a sacar los datos. Entonces para eso voy a guardar por ahora y voy a ir a este componente. Y acá lo que tenemos que hacer es importar el método que teníamos allá en lead data y pasarle los datos. Ya no los va a recibir como pros. Listo, muy bien. Entonces acá lo que voy a hacer es eliminar esto que estábamos recibiendo aquí por prods. Y acá lo que voy a hacer es obviamente importar el fetching de datos, el método que nos trae los datos, el fetch revenue. Y este método pues lo vamos a utilizar acá adentro en el componente. Lo voy a hacer acá. Entonces acá simplemente entonces coloco revenue, esto que nos está indicando acá también la inteligencia artificial, que es esto. Creamos la constante revenue, acá lo tipamos con los tipos que tenemos acá en las definiciones y utilizamos el método fetch revenue y obtenemos todos los datos. Con esto guardamos y vamos a revisar esto en la página. Listo, muy bien, estando aquí en la página lo que voy a hacer es recargar la página y pon mucha atención en esta parte, en este componente que es el de la gráfica, que fue el componente que tocamos. Entonces lo que voy a hacer es recargar y si te das cuenta todos los demás datos cargaron y este es el componente que se quedó cargando los 3 segundos. De hecho acá también podemos ver en la consola la salida de los console.log de la parte del servidor. Lo voy a volver a recargar para que te des cuenta. Entonces cargó todos los demás componentes y el componente de la gráfica es el que tiene el retardo este, ¿no? El de los 3 segundos, el delay de los 3 segundos y pues como te puedes dar cuenta la página sigue siendo funcional, solamente este componente es el que tiene ese delay. Muy bien, volviendo a la parte de la guía, vamos a ver, entonces acá bueno nos muestra el comportamiento este que te mostraba. Y acá nos dice que coloquemos en práctica también lo mismo de esto de streaming con latest invoices. Dice ahora en nuestro turno de practicar vamos a aprender a utilizar el fetching de datos a nivel de este componente, el de latest invoices. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, estando acá de nuevo en la página, lo que vamos a hacer es trabajar con el método este de fetching latest invoices. Entonces lo vamos a eliminar de acá. Lo que necesitamos primero es traer el esqueleto, que ya lo tengo acá. Este esqueleto lo vamos a utilizar. Vamos a hacer de una vez el del car también para tenerlo todo separado. Entonces de una vez también traigo el del esqueleto y voy a eliminar este dato de acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear el componente, envolverlo todo dentro de suspense. Ya tenemos el componente latest invoices
Recuerda que este componente también le vamos a hacer la modificación de que no va a recibir nada por prods. Y acá vamos a estar utilizando el componente de suspense. Le pasamos el fallback y acá pues cerramos el suspense y lo envolvemos todo. Volvemos todo el componente latex invoices dentro de este componente. Vamos al componente este de latex invoices y acá obviamente esto ya no va a recibir nada por prods. Y lo que sí necesitamos son crear una constante con latex invoices, obviamente. Y esto va a venir vamos a tipar también esto con latex invoices que ya estaba ahí tipado. Esto va a ser un array, vamos a hacer una await de donde simplemente vamos a importar. Entonces aquí lo que voy a importar es el fetching de datos, el fetch late invoices que viene de lead data. Y acá lo utilizamos donde está la await de esta manera. Entonces acá importamos los datos o el método, en este caso el fetch latest invoices, lo utilizamos acá, lo esperamos con await, esto lo estamos, digamos acá, esto lo estamos tipando con las definiciones que está en lead y esto nos devuelve todas las últimas facturas y pues hacemos el mismo proceso. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Pues como te das cuenta tenemos digamos, un control más granular y digamos si una carga, si un método se demora más en otro, entonces no vamos a bloquear toda la página, que era lo que pasaba al principio cuando teníamos el delay acá, cuando teníamos el delay en el método este, el de la gráfica. Y pues obviamente esto bloqueaba todos los demás datos. Al tenerlos separados así granularmente, lo que nos permite es que independientemente de que si una solicitud va lenta o no, pues va cargando los datos de una forma dinámica. Y como te puedes dar cuenta, pues ahí entonces cargó los datos de arriba, hizo acá el esqueleto, el loading en la parte de las últimas facturas y también el de la gráfica obviamente es el último en cargar porque tiene un delay de 3 segundos. Ahí volví a cargar y pues puedes darte cuenta del comportamiento. Devolvámonos a la guía de Next.js. Acá ya aplicamos todo esto. También podemos darle acá en revelar solución y pues es prácticamente lo mismo que hicimos. Y ya acá para ir terminando este capítulo nos dicen que la parte de agrupar componentes. Entonces, bueno, vamos a hacer esto también muy rápidamente, que es para la parte de la card, componente de card. Entonces aquí, ¿por qué nos dicen que agrupemos componentes? Porque obviamente tener suspendido cada uno de estos, de estas cards, de estas tarjetas, tendría un comportamiento muy extraño, ¿no? Entonces como que cargaría primero uno, luego la otra y así sucesivamente. Entonces la idea es como agruparlas, todas las cards, haciendo una especie de wrapper y pues esperar a que estén todos los datos de cada una de estas tarjetas y ahí al final sí mostrar esto, todos estos datos, ¿no? Todas estas tarjetas y no esperar que cargue una y luego la otra. Sería como un comportamiento algo extraño. Entonces acá pues nos dan un paso a paso de cómo solucionar esto. Entonces lo primero que nos dicen es que vayamos a la página de page, del dashboard, eliminemos el componente de card, eliminemos la función de fetch card data y importemos dos nuevos componentes, el de card wrapper y el de card skeleton. Entonces, y luego grapiemos todo esto en un suspense, como lo puedes ver acá. Entonces vamos a hacer eso. Voy a copiarme esta línea de acá y vayamos a nuestro editor de código. Entonces, estando acá en la página, en la page del dashboard, lo que voy a hacer es que voy a eliminar obviamente este método porque ya lo vamos a manejar de otra manera. Voy a eliminar todo esto. Y acá lo que voy a hacer es que voy a eliminar todas estas cards y voy a importar lo que es el wrapper de card. Esto para poder utilizar, bueno, primero colocamos suspense. Primero colocamos suspense, el componente. Y esto vamos a utilizar este componente, el grab, de esta manera. Y el fallback, yo creo que ya lo había cargado, que es el card skeleton que está acá. Entonces es este. Y esto obviamente es un componente. Y esto lo cerramos así. Listo. Con esto lo que tenemos que ir es ahora a editar card wrapper. Porque pues obviamente este componente no lo habíamos tocado. Y bueno, acá nos dice que en el capítulo 9 hay que descomentar eso. Entonces vamos a descomentar esto. A descomentar todo esto. De esta manera. Y acá obviamente lo que hay que hacer es volver a hacer lo que estábamos haciendo allá en la page, que era importar todo, sacar todos los datos del método, ¿no?
de nuestra archivo lead data que también está ahí. Entonces para eso vamos a importar, lo primero que voy a hacer es importar el método, la función fetch card data, y por acá voy a colocar una cons y voy a pues obviamente sacar todos esos datos de esta manera. Entonces de fetch card data sacamos el total de facturas pagas, pendientes, el número de facturas, el número de clientes. Y con esto ya ahí guardé, y con esto pues ya tenemos todo listo para ir a revisar. En resumen, me vuelvo acá a Page. Porque no lo hicimos con cada una de las card? Porque lo podríamos haber hecho. Entonces podríamos haber colocado un suspend para la card número 1, luego otro suspend para la card número 2 y así sucesivamente. Pero como la documentación o la guía nos decía, sería como un comportamiento muy extraño que una card cargue y la otra no, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es agrupar todo en un componente nuevo, en este caso le llamamos card wrapper, y dentro de este componente lo que vamos a estar haciendo es colocar todas las card. ¿Para qué? Para que acá podamos envolverlo todo dentro de suspense. Entonces suspense, después utilizamos el card wrapper y dentro de este componente card wrapper tenemos todas las card nuevamente, ¿verdad? Y listo. Listo, muy bien. Entonces acá voy a recargar la página y pues vas a ver el comportamiento. Realmente no se nota mucho el comportamiento porque pues los datos realmente vienen muy rápido. Pero sí puedes observar que todavía se ve el comportamiento aquí del skeleton del reciente, en la gráfica de las ganancias recientes. Listo, con esto pues me devuelvo acá a la guía. Listo, muy bien. Acá nos dicen que cuándo deberíamos decir en qué lugares utilizar suspend, dándole, bueno, unas limitaciones, ¿no? Cuándo deberíamos limitar el suspend, es decir, cuándo deberíamos, en qué momento deberíamos utilizar este suspend, este componente, y el streaming de datos. Entonces en resumen, depende mucho de la experiencia del usuario que le queramos transmitir a la parte del streaming de los datos, de cómo queremos que se comporte nuestra página. Aquí también nos dicen qué contenido es el que queremos priorizar, entonces también depende mucho de eso. También depende de cierto comportamiento, si los datos dependen de otros componentes, es decir, si los datos dependen de otros llamados, entonces tiene mucho sentido utilizar ahí el suspense. Entonces, bueno, eso es como ahí muy resumidamente. Listo, entonces acá nos hacen la siguiente pregunta. Dice que en general, ¿cuándo consideras que es una buena práctica trabajar con suspense y la fetching de datos? Entonces la respuesta es la C, mover el fetching de datos a los componentes que lo necesitan, ¿no? Entonces envolverlos con el suspend a los componentes que necesitan, obviamente, obtener datos o hacer esa búsqueda de datos. Entonces se recomienda en eso. Listo, muy bien. Acá lo siguiente que vamos a ver es, muy bien, lo siguiente que vamos a ver es el capítulo número 10, donde nos hablan sobre el partial pre-rendering. Y bueno, acá también nos decían que pues una nueva modelo de hacer rendering de Next.js. Entonces vamos a abrir el capítulo número 10. Aquí en el capítulo 10 él nos da como un pequeño resumen que aprendimos ya a lo que es esto, el renderizado estático y dinámico, que también cómo utilizar el streaming o el contenido dinámico a nivel de streaming, y que depende de los datos. Y bueno, que en este capítulo vamos a combinar lo que es el renderizado estático, dinámico y el streaming. Todo esto combinado en una misma ruta, y que pues a todo esto se le llama el Partial Pre-Rendering, ¿no? O el PPR. Y bueno, acá la documentación, como digamos un poquito vieja, nos decían que en la versión 14 estaba experimental, que deberíamos tener instalado la última versión. Bueno, nosotros ya estamos en la versión 15. Y si no estoy mal, esto del Partial Pre-Rendering, ya esto está estable en la versión 15. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Nos dicen que es Partial Pre-Rendering y cómo trabaja el Partial Pre-Rendering, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Lo primero que vamos a ver son rutas estáticas versus dinámicas. Muy bien, pues aquí muy rápidamente nos hablan de cuando tenemos una ruta estática y cuando tenemos una ruta dinámica, que de hecho ya lo hemos estado viendo. De hecho, cuando hacemos llamados a la base de datos, pues tenemos, digamos, que rutas dinámicas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos trayendo datos de una base de datos y pues esto es algo dinámico. Y estático podría ser, digamos, el sidebar, el menú este de navegación que teníamos a la izquierda, que es totalmente estático, no depende de datos.
Y bueno, acá nos decían que, por ejemplo, consideramos el ejemplo de un e-commerce, que algunas de las partes pues pueden ser estáticas y otras dinámicas, que no todas las páginas tienen por qué ser estáticas o dinámicas, acá nos dicen. Entonces acá nos dicen que cuáles partes de nuestro dashboard pueden ser estáticas y dinámicas. Entonces vamos a revelar esto. Y pues como te puedes dar cuenta, entonces acá nos dicen a nivel de componentes, la parte estática digamos que sería todo el menú. Este botón de cerrar sesión sería dinámico. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un llamado a una API donde me cierre la sesión, ¿no? A este sistema de autenticación y me cierra la sesión. La parte dinámica también de todos los componentes porque obviamente me está trayendo datos. Entonces digamos que todo esto sería dinámico. Y solo esta parte sería estática. Acá nos dan como un pequeño resumen de qué es lo que se está haciendo, que es lo mismo que te estoy comentando. Y acá entonces ya nos dicen que qué es el parcial pre-rendering. Entonces nos dicen que en el Next 14, la versión 14 de Next.js introducieron experimentalmente esto del parcial pre-rendering, que es un nuevo modelo de renderizado que nos permite combinar beneficios de estático y dinámico, renderizando en la misma ruta. Entonces, por ejemplo, nos dicen que, por ejemplo, la parte de toda la parte de atrás sería todo lo que es el navbar, sería de forma estática o con revalidate. Esto también es otro concepto, yo creo que esto lo vamos a ver más adelante, de revalidar los datos de una forma como dinámica, entre comillas. Y bueno, pero a la final es estático, todo lo que es esto, el color ahí moradito, todo lo que está en color así azulito con la letra D, es dinámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el carrito de compras y tenemos, por ejemplo, productos recomendados acá. Entonces, todo eso es dinámico. Entonces, esto es una nueva forma de combinar la parte dinámica y estática dentro de una propia página. Esto también lo hace Astro, que Astro le llama las islas, donde tiene partes estáticas y partes dinámicas, ¿no? En el cliente, y también ahora lo hacen también a nivel de servidor. Entonces tienen partes estáticas y dinámicas dentro de la página porque no tiene por qué ser todo estático o todo dinámico, sino que combinan estos dos conceptos. Muy bien, por acá nos hacen la siguiente pregunta. Entonces acá la pregunta es que cuáles son como los agujeros en el contexto del parcial pre-rendering. Es decir, como los espacios estos que quedan, los huecos, es lo que me imagino. Entonces dice que, bueno, esas localizaciones donde el contenido es dinámico y la carga es asíncrona. Es decir, por ejemplo, cuando teníamos la parte esta que estábamos cargando, la parte de las últimas, la gráfica esta, el componente gráfico este que teníamos por acá, de las ganancias recientes, digamos que esto podría ser un partial pre-rendering, ¿no? Entonces, porque ahí quedaría el hueco si está cargando de forma síncrona y el contenido es dinámico. Muy bien, pasando por acá, entonces seguimos. Por acá nos dicen que cómo trabaja el parcial pre-rendering. Muy bien, entonces aquí nos comentan un poco de los usos del parcial pre-rendering, cómo trabaja. También nos indican también, por ejemplo, acá que cuando envolvemos un componente con suspend no necesariamente es dinámico, sino que pues es un límite entre lo que cuando utilizamos suspend, lo que nos indica es que estamos colocando un límite entre lo estático y lo dinámico. Y que bueno, vamos a ver cómo utilizar el parcial pre-rendering. Entonces lo que tenemos que hacer, leyendo un poquito la documentación, todavía está experimental. Lo que tenemos que hacer es ir a nets.confi.ts y habilitar esto de modo experimental. Y después ir al layout y exportar una constante con este nombre, ¿no? Experimental y piso PPR en true. Entonces vamos a hacer eso. Entonces para eso, estando acá dentro de Visual Studio Code, me voy acá a netsconfi y acá lo que voy a hacer es colocar esa configuración. Experimental y PPR le coloco incremental. Guardamos. Y en la parte nos decía que en la parte del dashboard, en la página del layout, acá lo que tenemos que hacer es hacer un export. Entonces, export cons de experimental. Experimental piso ppr igual a true. Esto era lo que teníamos que hacer. Por acá, cuando hice el cambio en la configuración, él automáticamente nos cierra el servidor. Tenemos que volver a levantarlo. Entonces para eso vuelvo a colocar pnpm run dev y esperamos a que vuelva a levantar el servidor. En definitiva, tenemos que hacer una instalación de la versión Canary
porque no nos va a dejar correr esta función experimental. Entonces lo que tenemos que hacer es un pnpm install nets canary, que ahí es donde está, digamos, todas estas cosas experimentales. Entonces esperemos a que haga la instalación. Y ahora sí, después de que termine la instalación, vamos a correr el run dev para levantar el servidor en modo desarrollo. Listo, una vez terminada la instalación, lo que vamos a hacer entonces es colocar pnpm run dev, y con esto ya podemos levantar el servidor en modo desarrollo y ya con esto quedaría habilitada la función. Vamos de todas maneras a probar el proyecto. Listo, estando por acá en el proyecto, lo que voy a hacer es recargar la página, y pues a nivel, digamos, visual no creo que veamos mucho cambio, pero sí la función, digamos, que ya está experimentada, ya está funcionando, pero a nivel de, digamos, visual no se va a ver mucho más. Digamos que esta parte de acá quedaría totalmente estática y el resto de componentes, los dinámicos, obviamente quedarían dinámicos, porque pues estamos activando a nivel de layout, ¿no? Y estamos activando el experimental ppr true a nivel de layout. Y pues a nivel de layout realmente lo único que tenemos es la parte del synap, que es toda la parte esta del menú que podemos ver acá. Entonces todo esto de acá. Del resto pues está, digamos que el dashboard está en una página aparte, y pues está también, digamos que son componentes más dinámicos, ¿no? Son componentes dinámicos realmente. Entonces, bueno, acá ya nos dan un resumen, y con esto pues le damos final al capítulo número 10. Voy a dejarlo por acá porque pues ya el video creo que va a salir prácticamente de 1 hora. Y pues para un próximo video seguiremos con los capítulos que nos hacen falta. Serían ya el capítulo 11, 12 y 13. Espero poder terminarlo muy prontamente. Espero traerte muy pronto ese otro video con los siguientes capítulos 11, 12 y 13, y por qué no hasta el 14 si es posible. Depende también mucho del contenido que estemos viendo. En estos videos pues han salido, digamos que no he podido avanzar mucho porque pues el contenido también, digamos, es extenso. En el capítulo anterior, en el video anterior, vimos temas que son, digamos, un poco complejos a la hora de también de explicarlos a detalle. Entonces por eso se alargan un poco los videos. Tampoco también quiero que los videos sean tan largos y abrumadores. Entonces voy a dejar hasta acá este video. Espero que este contenido te haya sido útil. Si fue así, te invito a que te suscribas, que le des like, que comentes qué te está pareciendo esta serie de videos. Recuerda que para el próximo video vamos a estar tocando el capítulo número 11, y pues aquí ya vamos a ver lo que son, mira, vamos a agregar búsquedas y paginación. Y vamos a ver también el capítulo 12, la parte de mutación de datos, vamos a ver también el manejo de errores. Y bueno, entonces te invito a que sigas viendo esta serie de videos y que me apoyes con un like y te suscribas al canal. Nos vemos en un próximo video, que Dios te bendiga.